Para... Refracción es un término que conlleva un significado. Un significado clínico y un significado de una manera físico u óptico. Un significado óptico o físico se refiere a el cambio de velocidad que sufre un rayo de luz cuando pasa a través de un lente. Claro. Ya lo vemos a la hora. Un lente, los rayos de luz viajan de manera siempre horizontal, y cuando atraviesan un lente, dependiendo del tipo de lente que atraviesan, ellos van a sufrir un cambio de velocidad y de dirección. Y eso tiene que ver con qué tipo de lente está atravesando la luz. Y justamente el ojo es un sistema óptico, como ya hablamos, donde tenemos un lente, tenemos otro lente, tenemos un medio y tenemos otro medio. Todos esos elementos hacen que la luz teóricamente debería converger justamente en una estructura que se denomina retina. En este caso, la parte más especializada es la mácula. Entonces, esto es la función óptica del ojo. Entonces, refracción se refiere al cambio de velocidad y dirección que sufre un rayo de luz cuando pasa a través de un lente. Ese es el término óptico o término físico. Pero el término clínico... Uy, correcto. Sí, tiene que ser con el nuevo, por Sí, eso. tienes razón, pero yo, ¿sabes? Ya que. Es porque. ¿Cómo se limpia esto? ¿Con benzol o algo así? No. Yo tengo una toallita de ustedes. Ajá. ¿Qué es eso? Y entonces esto lo pones así. Y no lo estoy poniendo acá. Se les hizo la mancha un poco más grande. Bueno, rico, además. Oye, es una maravilla, ¿no ves qué es eso? En serio, yo tengo una pizarra en mi casa, está todo manchado, a ver, enseña. En mi casa. Wow. Es bueno, también se debe ser bueno para las plagas. Pero eso es lo mismo que un limpiador de vidrios, es el mismo líquido. Digo que huele igual. Como un El... repelente. No, el limpiador de vidrio. Es por el olor. Ajá, entonces el término clínico es, hay que hacer refracción al paciente tal. Hay dos maneras de hacer refracción, la manera automatizada y la manera manual. La manera automatizada utilizamos un aparato que se denomina Autorrefracto. autorrefractómetro. Eso. Ustedes lo han visto, ustedes se sientan y ven una figurita que puede ser un globo, puede ser un caminito, puede ser una casa, y la persona que está del otro lado aprieta un botoncito y ese botoncito va a hacer que el equipo haga un estudio e imprima un papelito, y en ese papelito está, en teoría, la orientación de qué tipo de lente necesitaría este paciente en cuestión. Entonces tenemos refracción manual, refracción automatizada. La refracción manual, se lo mostré anteayer en la clase, utilizamos un aparato que se llama el retinoscopio. El retinoscopio es hermano del oftalmoscopio, es el mismo mango pero un cabezal diferente. El retinoscopio emite una lucecita que es una hendidura, igual que la lámpara hendidura. Pero el mango del retinoscopio tiene la particularidad de que uno lo puede mover con el pulgar y esa hendidura puede hacer esto, dependiendo de lo que uno quiere hacer con respecto al paciente. ¿Y en qué consiste la refracción manual? La refracción manual consiste en que sin el aparato autorrefractómetro yo puedo, con el retinoscopio, diseñar una fórmula al paciente que estoy examinando. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hacía muchísimo cuando no existía la tecnología del autorrefractómetro. Y todavía hay muchos colegas que utilizan el retinoscopio, sobre todo médicos que ven niños que no son niños que pueden colaborar. Ponte aquí, quédate tranquilito. Niños pequeñitos que no entienden las instrucciones, uno tiene que hacer la refracción con el retinoscopio. Entonces, utilizamos el retinoscopio y utilizamos unas paleticas que se denominan reglas de esquiascopia, que les mostré una fotico.
Las paleticas tienen más o menos esta forma. Bueno, hay una y hay otra. Ya te Reglas. escribo para que lo entiendan. Se llama Esquiascopio. reglas de esquiascopio. Son unas paleticas que tenemos una paletica positiva y una paletica negativa. Generalmente la positiva es verde o negra o gris y la negativa es roja. Cada uno de estos agujeritos que yo lo estoy dibujando aquí representa un lente. En cada uno de esos agujeritos hay un lente de un poder específico. Por ejemplo, en este caso es negativo. Aquí tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. No recuerdo ahorita cuántos lentecitos hay, pero el principio que yo quiero que ustedes entiendan es que cada uno de esos lentecitos tiene un poder. Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8. Entonces tengo dos, tengo una positiva y una negativa. Entonces, ¿en qué consiste la refracción manual? Consiste en que yo tengo que buscar lo que se denomina el punto de neutralización. ¿Qué es el punto de neutralización? Un paciente bien dilatado aquí ya lo escribí, retinoscopio, escribí muy rojo. Este es el retinoscopio. Imagínense que es un oftalmoscopio, pero el cabezal es ligeramente diferente. Este es el retinoscopio. Esto tiene un agujerito por el cual el médico va a observar el comportamiento del paciente, buscando el punto de neutralización. Entonces, esta es una pupila bien dilatada y se ve clarita el iris y la pupila, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy buscando es en el paciente cómo se comporta la hendidura del retinoscopio cuando yo ilumino el fondo de ojo del paciente. Yo no le estoy haciendo un fondo de ojo que me estoy metiendo para el paciente así al frente, sino que yo estoy a una distancia de mi brazo, mirando a través de este agujerito, ilumino la pupila dilatada del paciente y yo voy a hacer una serie de movimientos con mi mano para saber cómo se comporta el reflejo rojo. Vamos a poner aquí el reflejo rojo. Y el punto de... Antes de esto, paréntesis. La córnea tiene dos meridianos. Un meridiano vertical y un meridiano horizontal. Cada uno de esos meridianos se comporta como un lente. Y por eso es que el ser humano tiene con mucha frecuencia un astigmatismo normal, fisiológico. Porque cada uno de estos meridianos se comporta de manera distinta y enfocan los rayos de luz en la retina en un punto ligeramente diferente. Por eso es que podemos tolerar algo de astigmatismo cualquiera. Ahora, si tenemos astigmatismo de menos 1, de 2, de 3, sí nos dificulta un poco la visión, pero podemos tolerar un astigmatismo de 0,50, 0,65 sin necesidad de lente, porque tenemos astigmatismo fisiológico. Entonces, cuando yo estoy buscando el reflejo rojo, cómo se comporta en el paciente, yo voy a medir los dos meridianos corneales. Un meridiano vertical y un meridiano horizontal. ¿Y el punto de neutralización? Ya vamos para allá. Como yo les dije, el retinoscopio, a través de una perillita, yo puedo hacer que esta hendidura se ponga de esta manera, se ponga de esta manera, se ponga de esta manera, como yo lo quiera, dependiendo cómo yo mueva mi pulgar. ¿Por qué? Porque yo voy a evaluar
los dos meridianos corneales. El punto de neutralización es el punto donde yo, iluminando al paciente, todo el fondo del ojo, o sea, el fondo de la retina, se va a iluminar todo simultáneamente de una vez. Eso es el punto de neutralización. Cuando yo iluminando con mi retinoscopio, todo el fondo de la retina se ilumina todo de una vez. Ese es el punto de neutralización. Eso es lo que yo voy a buscar. Pero cuando yo estoy evaluando al paciente que se está sentando por primera vez, ya yo tengo mi esquema de trabajo donde yo voy a evaluar un meridiano horizontal y un meridiano vertical. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, con el meridiano vertical. Si voy a evaluar el meridiano vertical, yo pongo la hendidura de mi retinoscopio transversal y voy a hacer este movimiento, subir y bajar. ¿Qué significa eso? Que yo agarro mi retinoscopio, con mi pulgar pongo mi hendidura horizontal y me pongo frente al paciente a hacer este movimiento con mi hendidura horizontal. ¿Qué estoy evaluando? El meridiano vertical, porque voy de arriba hacia abajo. Entonces yo voy a ver el comportamiento de reflejo rojo de este paciente en particular. Pueden ocurrir tres cosas. Repito, quiero primero evaluar el meridiano vertical, pongo mi hendidura horizontal y evalúo cómo es el comportamiento del reflejo rojo del paciente. Vamos bien hasta ahora, ¿verdad? Poco a poco. Ahí. Ajá. Entonces, pueden ocurrir tres cosas. O mejor, pueden dejar esto dibujado como si fuese el punto de neutralización. Entonces, opción número 1. No, solo más lejos. Opción número 1. La hendidura se mueve, voy a poner aquí, hendidura se mueve igual que mi mano. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy viendo al paciente con mi hendidura horizontal y yo muevo de abajo hacia arriba, yo voy a ver el reflejo rojo a través de mi agujerito, una hendidura que se mueve de abajo arriba en este paciente. ¿Okay? Opción número 1. Pasamos a la opción número 2, que pueda suceder. Que yo muevo mi hendidura de abajo hacia arriba y resulta que yo estoy mirando a través de esto y resulta que lo que estoy viendo es que viene de arriba hacia abajo. Es un movimiento totalmente invertido. ¿Ok? Opción 2. Opción 3. Que yo intento mover mi hendidura y fin, se ilumina todo de una vez. Es decir, no hay movimiento en el fondo del ojo. Esa es la opción número 3. La opción número 3 es punto de neutralización. O sea, no hubo desplazamiento de mi hendidura. ¿Sí se entiende hasta ahora? ¿Y eso Vamos es la paso a normal? paso. ¿Ah? Esa tercera opción era la normal. Es lo que yo estoy buscando. Es lo que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque si, vamos a poner aquí, opción número 2. Hendidura se mueve contrario a mi mano. Ya tenemos las tres opciones. Okay. Entonces, supongamos que yo estoy hablando a Pedro Pérez. Y yo, cuando el Pedro Pérez es un niño de 2 años que no colabora en autorrefracto, entonces por eso le estoy haciendo la refracción manual. Todo esto se lo tengo que explicar así poquito a poco para que después puedan entender en qué consiste la refracción automatizada. Bien. Entonces, el Pedrito, cuando yo muevo mi mano hacia arriba, veo que el reflejo de la hendidura viene hacia abajo. Lo estoy mirando a través de esto. Ojo, no estoy haciendo el fondo de ojo. Estoy a la distancia de un brazo. El paciente frente, ¿verdad? Entonces yo hago esto. Y resulta que la hendidura se mueve en dirección contraria a mi mano. Ok, bien. Al ocurrir esa opción, ya yo sé que es un ojo grande y por eso la luz cambia la dirección. Entonces ya eso automáticamente me obliga a mí a agarrar las reglas de esta copia negativa.
¿Por qué la regla de espectroscopia negativa? Porque esta regla de espectroscopia negativa es un lente divergente y va a llevar los rayos de luz más atrás. Recuerden que yo lo que quiero buscar es el punto de neutralización. Entonces, como cada uno de estos agujeritos representa el poder dióptrico de un lente diferente, yo comienzo a colocar, como eso esto es para agarrarlo aquí en la mano, con una paleta de lado larga, yo comienzo a hacer el mismo movimiento, pero a través del lente. Es decir, yo coloco la regla de espectroscopia frente al paciente y comienzo a hacer el movimiento rápidamente, pasándolo a través de varios lentes. Y de repente yo voy a ver que el movimiento sigue invertido, pero llega un momento en que de repente ¡pam!, se ilumina en alguno de esos lentes, no sé en cuál, en alguno de esos lentes se ilumina completo. Ese es mi punto de neutralización en ese paciente. Entonces yo me doy cuenta, ah, mira, se neutralizó en el lente -3. Voy a poner aquí. Uno hace una cruz, solo hacemos con un lápiz y un papelito al ladito. Entonces, como yo estoy evaluando mi meridiano vertical, recuerden, yo estoy poniendo mi hendidura horizontal, estoy subiendo y bajando. Entonces ya yo escribo que mi meridiano vertical se neutralizó en el -3. Estamos hablando del caso en que si yo estoy moviendo arriba abajo, el reflejo está hacia abajo arriba. Es un paciente hipotético. Listo, en este paciente hipotético ya evalué el meridiano vertical. Ahora le voy a evaluar el meridiano horizontal. Para poder evaluar el meridiano horizontal, yo tengo que cambiar la dirección de mi hendidura. En lugar de ponerla así, con mi pulgar, que esta es la perilla, la coloco así. Lo azul. Negro. Yo con mi perilla agarro y pongo la hendidura vertical, y ahora el movimiento va a ser así. Antes era así, ¿se acuerdan? Ahora va a ser así. Entonces yo, ok, Pedrito, chévere, está probando chévere, Pedrito, ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo hago esto, muevo mi meridiano, mi hendidura en posición vertical, y ahora yo voy a evaluar mi meridiano horizontal. ¿Sí me entienden? ¿Está entendiendo? Sigo con el mismo paciente. Claro. Entonces yo con este paciente pueden ocurrir tres cosas. Cuando yo muevo así, puede ser que la imagen sea así, puede ser que la imagen sea así, o puede ser que todo se ilumine de una vez. Entonces vamos a poner un caso hipotético. Resulta que en este caso la imagen se mueve igual que yo. Yo veo la franja que se mueve igual que yo. Cuando yo hago esto, le estoy reflejando lo que estoy viendo a través del agujerito del retinoscopio, cómo se está comportando el reflejo rojo acá, la franja que yo estoy iluminando. Uno ve literalmente la franja de luz que pasa para allá y pasa para allá, pasa para allá y pasa para allá. Esto es algo que uno hace muy rápido, no automático, esto es algo muy rápido. Entonces, en este caso que la franja se mueve igual que yo, ya yo sé que ese meridiano es pequeño, entonces yo agarro la regla positiva. Porque antes agarré la regla negativa porque el movimiento fue contrario, ¿se acuerdan? Ahora va así, entonces yo agarro la regla positiva. Y hago la prueba y resulta que el paciente, en este caso el meridiano, se neutralizó, es decir, yo encontré el punto de neutralización en el +2, en el lentecito +2, en este fue que yo vi que se iluminó todo de una vez. Listo, ya yo tengo mi cruz, esto se llama cruz. Entonces ya con eso yo hago la fórmula. Ya yo con eso hago la fórmula. No se lo tienen que aprender cómo lo hacemos, pero simplemente ya yo viendo eso, ya yo sé qué fórmula le voy a probar al paciente. ¿Qué fórmula le voy a probar al paciente? Y le voy a probar a él. Siempre tomamos el positivo primero. Entonces ya yo sé que este paciente va a tener una esfera de +2. Esta es la fórmula hipotética, tentativa, que yo lo voy a probar al paciente después de haberle hecho la refracción manual. Entonces, hay un símbolo en oftalmología y en óptica que es esto. Esto significa combinado con. Entonces, este paciente va a tener la diferencia de aquí a aquí. Si yo tengo una reglita donde la mitad es el 0, aquí está 1, 2, 3, aquí está -1, -2, -3. La diferencia entre esto y esto, ¿cuánto es?
No. Uno, por ejemplo. 5. 5. Ah. Más 2 está por aquí y más menos 3 está por aquí. Entonces, combinado con un cilindro de menos 5 por el eje positivo que es 180. Esa sería la fórmula de este paciente en particular. Eso es algo hipotético, imaginario. Pueden ocurrir mil cosas. Puede ocurrir que a Pedrito, yo de una vez se ilumina todo. No necesito poner el limonete. Y cuando cambio la dirección, se ilumina todo. Es un paciente hemétrope. O puede ser que de abajo hacia arriba sea igual que mi dirección. En ese caso, utilizo una regla de copia positiva para buscar el punto de intervención. Anoto, pero cuando le hago el otro meridiano, se ilumina todo. Entonces, todos esos resultados yo los voy a anotar en mi cruz. Y en función del resultado de mi cruz es que yo le voy a diseñar la fórmula. ¿Se entendió? Sí. Okay. Esta es la parte, digamos, complicada. ¿Por qué es complicada? Porque si yo tengo autorrefractómetro y el paciente, Pedro, tiene 15 años, le digo, Pedro, siéntate ahí. Pedro se pone ahí, yo aprieto el botón y el papelito que va a salir, va a salir. No dice absolutamente nada, simplemente apretar el botón. Entonces, si no tenemos el autorrefractómetro, tenemos que hacer una refracción manual. ¿Se entendió? Perfecto. Okay. Entonces ahora comenzamos la clase. Voy a borrar todo esto. Sí. Esto es, de verdad, esto no es ni pregunta de examen, esto es simplemente cultura general, para que más o menos entiendan en qué consiste todo esto de lo que vamos a hablar de ahora en adelante. Doctor, pero eso no es lo mismo que cuando se toma la fotito que uno busca que el paciente enfoque bien, es ese, ¿no? Y tomamos la foto hasta que en el autorrefractómetro, ¿no es eso? El paciente se sienta y uno tiene que esperar que él como que fije la mirada y le tomas la foto, le tomas la foto. Ese es el autorrefractómetro. Ese es el aparato que se llama autorrefractómetro. Y lo hacemos ojo por ojo. Primero un ojo, después el otro ojo. Claro, entonces lo que buscamos cuando le tomamos las diferentes fotos es el punto de... No, en ese caso el principio es diferente. En ese caso es como un ultrasonido, de alguna manera. Pero ese aparato me va a dar esto de una vez a apretar. Claro. Pero si yo no tengo el aparato, o si el niño es muy pequeño que no colabora con el aparato, yo tengo que fajarme a hacer todo esto que les expliqué. Y la idea que ustedes entiendan todo este proceso es, sobre todo ahorita que vamos a hablar de todos los efectos de refracción, lo van a entender mejor después de haber entendido esto. Okay. Entonces, como les digo, esto no es pregunta de examen, esto es cultura general, simplemente como una introducción para los que vienen. ¿Se entiende? Sí. ¿Se acuerdan? De anteayer les mostré una foto de un doctor frente a un niñito y por este lado estaba la foto de retinoscopio y por aquel lado estaba la foto de las dos reglas de endoscopio. Hay colegas que no saben hacer esto. ¿Por qué? Porque todos sus posgrados tuvieron autorrefractómetro. Y esto requiere habilidad, requiere práctica y requiere paciencia. Sobre todo en los niños. Entonces uno payasea, como tú estás haciendo el estudio en ese momento y tienes que llamar la atención del paciente. Entonces el paciente chilla, llora, se pataleando, no lo puedes hacer. Entonces, tienes que buscar estrategias para mantener rápidamente la atención del paciente y hacer tu trabajo rapidito. Pero es importante que entiendan esto en función de lo que vamos a hablar ahora. Voy a borrar todo eso. Okay. Ya saben que existe un aparato que se llama retinoscopio, ya saben que existen unas paletas que se llaman refractoscopia, ya saben que existe una refracción manual y una refracción automatizada. Borramos todo. Ok, ahora sí, entramos en materia. Ok, un ojo hemétrope es el ojo que como elemento óptico es capaz de hacer que los rayos de luz que le llegan converjan exactamente en un punto focal en la retina. Ese es el ojo hemétrope. Sin lente. Sin lente. Un ojo que sin lente los rayos enfocan directamente en la retina. ¿Cuál es la distancia en la cual se supone que el ojo está en completa relajación y no está haciendo un esfuerzo para enfocar? 20 pies. 20 pies o 6 metros. A partir de ahí se considera un infinito imaginario. Ok. Un ojo amétrope es aquel ojo en el cual los rayos de luz no se van a enfocar de una forma focal,
en la retina. Y aquí vienen muchas opciones. Entonces, las ametropías son los defectos de refracción. Entonces, ustedes con calmita, cuando llegan a la casa, buscan qué significa ametropía, qué significa emetropía, simplemente para puntualizar y, digamos, fortalecer lo que estamos conversando hoy. Entonces, las ametropías se dividen en esféricas y cilíndricas. Cilíndricas puedo ponerles plural, pero realmente es un solo defecto cilíndrico, que es el astigmatismo. A su vez, las ametropías esféricas se dividen en dos: miopía e hipermetropía. No existe que yo tenga en un solo ojo miopía más hipermetropía. Eso no existe. Entonces te llega el paciente, no, un doctor me dijo que yo tenía miopía y también tenía hipermetropía en el ojo izquierdo. Eso es, ni le paren porque eso es totalmente absurdo, ilógico y no existe. Son, o tienes miopía o tienes hipermetropía. Lo que tú puedes tener es miopía más astigmatismo, ¿verdad? Tienes lente. O puedes tener hipermetropía con astigmatismo. O puedes tener solo miopía, o puedes tener solo hipermetropía, o puedes tener solo astigmatismo. Pero no puedes tener miopía y hipermetropía en el mismo ojo. Tú puedes tener miopía en el ojo izquierdo y hipermetropía en el ojo derecho. Eso es otra cosa. ¿Vamos bien, verdad? Sí. No aprovecho. Esférico es vertical. Bórralo de Perdón. lo anterior. Okay. Borra lo anterior. Lo anterior era cómo construir una fórmula a través de la refracción manual. Okay. En un paciente hipotético, que en ese paciente inventamos que tenía un defecto esférico y cilíndrico. Okay. Simplemente por los resultados que encontramos, inventamos. El otro, ese paciente, vamos a hacer un paréntesis, ese paciente pudo haber tenido inventado, más 2 aquí y más 2 aquí. Paciente inventado. Si ese paciente, su resultado fue este, por lógica, si ustedes entendieron lo que yo acabo de explicar, ¿qué fórmula, o mejor dicho, qué defecto tiene este paciente? El ojo. ¿Qué? 4. No. Acuérdate que ese paciente que inventamos tenía Tres aquí y dos. más 2 aquí. Y el astigmatismo te lo va a dar la diferencia entre esto y esto. Este Ese es tiene el igual. astigmatismo. Y tiene el ojo pequeño. No, ¿Tiene? o sea, no quiero que clínicamente me lleguen las características de la paciente. ¿Qué tipo de defecto sería este? Este paciente tiene un defecto solo esférico, no tiene astigmatismo. Porque el astigmatismo va a ser la diferencia entre el poder de refracción de un meridiano versus el otro meridiano. Okay. Eso va a ser el astigmatismo. Y ahorita lo vamos a ver mejor. Okay. Pero cuando este paciente hipotético, inventado, al yo hacerle una reflexión manual a este paciente, yo sé que no tiene astigmatismo. Su defecto es únicamente hipermetropía. Okay. Ah, no es miopía. No, ya vamos a llegar ahí. Vamos a dejarlo ahí por si acaso. Ok, entonces vamos por partes aquí, paso a paso. Esfera, el defecto esférico tenemos miopía e hipermetropía. Y el defecto cilíndrico, astigmatismo. ¿Por qué se llaman defectos esféricos? Porque el lente que se utiliza para corregir estos dos defectos es un lente esférico. Un lente esférico es un lente totalmente redondo que puede ser biconvexo y bicóncavo. Entonces, para no enredarnos mucho, vamos a hablar en este caso de la miopía, para ir en orden. ¿Puedo borrar? Porque se me está acabando el espacio. Sí, está muy bien hasta ahora, ¿verdad? Entonces, lo vamos aquí. Van a dejar esto por aquí. Miopía, hipermetropía y aquí astigmatismo. Okay. Entonces, este fastidio continuo, este por acá. Entonces, vamos por otro. Si dijimos que el lente, que un ojo emétrope, los rayos no se enfocan exactamente en la retina, vamos a ver ahora cuáles son los defectos.
el ojo sano, sin defecto, vamos a ver ahora las ametropías. Entonces, vamos a utilizar el marcador rojo para siempre asociarlo con un defecto negativo. Sí, hay que cambiarlo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Los rayos de luz vienen periféricos, pero este ojo enfoca los rayos por delante de la retina. Recuerdan que debía ser enfocado aquí, desde el ojo en este. Preste un ojo a ver. Si se enfoca por delante de la retina, ¿qué tipo de defecto es? Esférico. ¿Sí? Miopía. Miopía, ¿por qué? Porque al enfocarse por delante de la retina, él va a necesitar un lente para corregir este defecto. Y en estos casos, lo que nosotros necesitamos es un lente que haga que los rayos de luz que están por delante vayan más atrás. Porque eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y para que los rayos de luz que se están enfocando por delante vayan más hacia atrás, yo necesito un lente divergente. Divergente es un lente que hace que los rayos de luz se vayan más atrás. Un lente convergente es porque los rayos de luz los voy a traer un poquito más adelante. ¿Se entiende eso? Okay. Entonces, este lente se llama divergente o se llama un lente negativo. ¿Se acuerdan que las reglas de Diastopia tenían una regla positiva y una regla negativa? Entonces, en este caso, yo utilizo un lente divergente. En este caso que hablamos anteriormente, que el movimiento de la hendidura del retinoscopio se comporta contrario al movimiento del reflejo rojo de la retina, porque es un ojo grande. Por un ojo grande porque tiene mucho poder de refracción. Entonces, en ese caso, yo coloco las reglas de Diastopia con lentes divergentes para hacer que los rayos los vayan más atrás y busquen el punto de neutralización, que es la metropía. ¿Sí se entendió? Por favor. Mira que sí, Sí, sí. Ay, no. Instrucción total. Estamos con las ametropías, defectos esféricos negativos. Entonces, la miopía puede ser una miopía axial o una miopía de índice. ¿En qué consiste cada una de esas miopías? La miopía axial se refiere al tamaño del ojo. En otras palabras, un ojo grande. Que explique el por qué los rayos de luz se enfocan por delante de la retina. La miopía de índice se refiere a un ojo que no necesariamente es grande, pero el poder de refracción de los lentes del ojo, en este caso la córnea cristalina, son tan potentes, más potentes de lo normal, que hace que los rayos se enfoquen por delante de la retina. Entonces, esta clasificación también aplica para la hipermetropía. Podemos tener una miopía axial o podemos tener una miopía de índice. Por ejemplo, un paciente con queratocono es una córnea muy en forma de como un huevito hacia adelante. Ese lente tan prolongado hacia adelante hace que los rayos de luz se enfoquen muy por delante de la retina. Es una miopía de índice. Si mi ojo es muy grande, Defecto axial. es un problema, una miopía axial. Y esa clasificación es una clasificación básicamente semántica, no es una clasificación clínica. Y uno dice al paciente, señor, usted tiene una miopía de índice. O usted tiene una miopía axial. No, usted tiene miopía y ya, ahí te queda. Pero esta es una clasificación, digamos, semiológica para uno. ¿Qué me iba a decir? No, que entonces, ojo grande, atrás. ¿Ojo grande atrás qué? O sea, se enfoca atrás la luz. No, El axial. Miopía.
No, Eso espérate. no puedo creer. Ojo grande, Ajá. la luz se enfoca por delante de la retina está acá. Ah, ok. Delante. ¿Estamos claros, verdad? Ya, No, sí. sí, por favor. Sí, ahora sí. Ok. Ojo grande, ojo miope, utilizamos lentes Ambos divergentes. negativos o divergentes. Negativos. ¿Listo? Entonces, todo lo contrario va a ser en la hipermetropía. Entonces, hipermetropía, yo voy a dibujar un ojo chiquito, en teoría. Si es chiquito, los rayos de luz se van a enfocar por detrás de la retina. Y esto tiene su razón axial o su razón de índice. Como es un ojo pequeño, los niños, el 99% de los niños son hipermétropes. ¿Por qué? Porque fisiológicamente es un ojo pequeño. Y eso no significa patología. Simplemente es un proceso de crecimiento normal que, en la medida que el niño va creciendo, va llegando a ser métrope. Entonces es normal que yo encuentre un niño de 4 años con una hipermetropía de 2. Eso es algo totalmente fisiológico, por eso necesita lentes. ¿Hasta qué edad? No está escrito eso. Ok. Pero normalmente hasta los 10 años, generalmente uno espera una hipermetropía de por lo menos 1. En general. Tengo un niño de 4 años con miopía de 5. O sea, hay excepciones de la regla. Pero en general es así. Entonces, podemos tener una miopía axial o una miopía de índice. Una miopía de índice es que el poder de refracción de la córnea o del cristalino es tan bajo que no es capaz de hacer que los rayos de luz se enfoquen en la retina. Entonces, por eso se enfocan por detrás de la retina. En este caso necesito un lente convergente. Positivo. ¿Sí? Sí. Cuando uno agarra una lupa, uno cuando era niño agarraba una lupa y quemaba hormigas, quemaba hojas. ¿Verdad? Porque con la lupa, es un lente convergente, estoy haciendo converger los rayos del sol en un punto focal cerquita del objeto que yo quiero quemar. Por eso es un lente positivo, lente convergente. ¿Entiende bien eso? Sí. Perfecto. Sí. Porque eso es con los efectos esféricos. Hay dos tipos de efectos esféricos, ¿cuáles son? Miopía Miopía y que- ¿Y cómo se clasifican los efectos esféricos? Axial e índice. Si yo tengo un paciente con una miopía, ¿qué lente le debería indicar? Divergente o negativo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es tu defecto? ¿Cuál es tu forma? No digas cuál es tu defecto, porque no nos interesa aquí la intimidad. ¿Cuál es tu forma? ¿Tú te acuerdas? Sí, no, específicamente la figura. Pero menos 2, 3. Creo que son como menos 3. Ok. 1 y menos 4 más. ¿Cómo? Menos 1 y menos 4. Ah, interesante, ya vamos a hablar de eso. Yo creo, o sea, yo tengo miopía, pero he visto varias veces que la fórmula dice más 2 o más 4. Ajá, eso es algo totalmente absurdo, Ok. que va en contra de la medicina. Ok. Entonces fue un malentendido. Ajá. O tienes hipermetropía y tu lente es más 2, o tienes miopía y tu lente es menos 2. Tú me permites tu lente. Sí. Ajá, esto es fácil. Si tú, cualquiera de ustedes puede ver cualquier objeto y dígame cómo lo ven en el tamaño en comparación con el tamaño normal. Súper chiquito. Se ve súper chiquito. Súper chiquito. Ajá. Es un lente negativo, lente miope. Y si ustedes lo tocan, y tienen un poquito de imaginación, van a sentir en sus dedos lo divergente del lente, es decir, lo bicóncavo del lente. En el centro delgado, en la periferia más gordo. Ah, sí. Doctor, Ok. ay, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ya va, para terminar la idea. Tóquenlo en el centro más delgado, en la periferia un poquito más gruesa. Y esa es la analogía de este lente. ¿Lo sienten? Sí. Como que todo tiene sus... Tóquenlo todos. Tóquelo. Claro, el defecto es pequeño, un menos 0,50, eso no se nota, pero el defecto más alto sí lo puede notar. El paciente hipermétrope es al contrario, tú sientes el centro más gordito
y la periferia un poquito más delgada. Entonces, olvídate de la hipermetropía, tienes tremenda miopía. Esa es la razón por la que a fórmulas altas no recomiendan lentes finitos, porque Claro. se ve, y de acuerdo cuando era chiquita se veía un lente así. Claro, préstame tu lente. No, no es el caso, pero sí se ve la curvatura de la Tú ves aquí, ajá, entonces ya ustedes ya saben que cuando vean un lente, vean a los lados para que vean los bordes. mira un objeto a través, así, pero no es que lo tienes que poner, simplemente aquí a esta distancia ya tú puedes ver que todo es mucho más pequeño. Sí, sí, es chiquita. Okay, y ya ustedes saben, Chiquita. al ojo por ciento, un lente para miope o un lente para... Es difícil para mí decir un menos tanto, pero ya sé que es un lente negativo. Pues. Y una pregunta, ¿y la miopía a lo largo de los años va creciendo? Sí, como les dije anteriormente, el niño, el ojo va creciendo. Si yo tengo un niño de 2 años, o por decirle cualquier cosa, de 1 año, que es emétrope al año, es lógico que este ojo ¿Crees? Ya, es vaya a gemelo. ir creciendo y Será mío. la miopía va a ser cada vez mayor. Es algo fisiológico e inevitable. Porque la tendencia es irse emetropizando a la adolescencia. Y si ya tú eres miope, te vas a ir hipermiopizando a medida que va pasando el tiempo. En teoría, la miopía normalmente se estabiliza más o menos entre los 20 y 24 años, más o menos que es cuando uno deja supuestamente de crecer. A menos que uno tenga una condición especial que se denomina miopía patológica, que es una miopía muy grande que va incluso aumentando a pesar del tiempo. Los queratoconos, por ejemplo, van aumentando. ¿Por qué? Porque hay un tema ahí de crecimiento exponencial del ojo como tal. Pero la hipermetropía no avanza, o sea, no empeora con el tiempo. La hipermetropía más bien al contrario, la hipermetropía por eso Mejor. que los niños un niño hipermétropo uno es conservador porque eso tiende a ir normalizándose a medida que el niño va creciendo. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿tú tienes? Miopía. Ok, esto es con respecto a los efectos esféricos. Ahora vamos a hablar de los efectos cilíndricos. Entonces, voy a hacer la misma gráfica que hice anteriormente de la córnea, que tiene 2 meridianos. Anoten ahí. ¿Qué es astigmatismo? Lo van a buscar. Se los voy a decir y ustedes lo van a reafirmar con lo que ustedes averigüen. Quiero que también busquen qué es dioptría. Porque la gente dice, no, yo tengo -2, ¿a -2 qué? Menos dioptría, ¿pero qué significa eso? Quiero que ya a este nivel sepamos qué realmente significa esa unidad o esa medida. ¿Okay? Entonces, bueno, este es el gráfico que les hice anteriormente de la córnea. Entonces, esto significa que cada uno de esos meridianos va a enfocar la luz en un sitio diferente. Entonces, por ejemplo, hipotéticamente, el meridiano vertical lo va a enfocar en un sitio, el meridiano horizontal la va a enfocar en otro sitio. La diferencia entre esto y esto corresponde al astigmatismo. Fíjense que este esquema es distinto a este. Este es el paciente métropo donde el enfoque, la convergencia es un punto focal único específico, que sería este caso, por ejemplo. Que yo le pongo un lente +2 aquí, Y logran. en este paciente y ¡pim! Un solo punto. Ese es un paciente ideal, hipotético, que existe mucho, pero no es, digamos, lo más frecuente. Lo más frecuente es que tengamos algo de astigmatismo. Entonces, el astigmatismo consiste en que cada uno de estos meridianos va a enfocarse en un sitio diferente. Vamos bien, ¿verdad? Digan que sí, por favor. Sí, pero esa es la diferencia del punto de convergencia de los meridianos. ¿Cómo la diferencia? O sea, esa diferencia de ese punto y ese punto, ¿cómo se llama? Este punto es porque lo converge uno de los meridianos. Ajá, Y por este eso. punto es porque ahí converge el otro meridiano. Por eso, es la diferencia de los puntos de convergencia entre los meridianos. ¿Qué cosa? El astigmatismo. Exactamente. Ok. Cuando ustedes lo revisen, van a entender lo que ahorita están interpretando más lo que ustedes van a leer. Ok. Es la diferencia de poder de refracción entre los dos meridianos corneales. Generalmente el astigmatismo es más corneal que otra estructura. Entonces, este paciente no se corrige con lentes esféricos.
Porque yo les había dicho que el lente esférico es un lente redondo, que o es bicóncavo o es biconvexo. Ahí no hay para dónde coger. Tú agarras ese mismo lente, tú le haces así, préstame tu, porque está todo atravesado, me llevo todo, no sé si yo soy muy grande o qué. Si ustedes hacen esta maniobra, buen provecho, cierran un ojo y ven cualquier objeto y hacen esto a través del lente, ustedes se van a dar cuenta, en este lente en particular, que el objeto cambia de forma, se deforma. Cierren un ojo, vean por ejemplo una letra o cualquier objeto y hagan esto en el mismo eje y ese objeto que están viendo cambia de forma. ¿Sí? ¿El tuyo también? A ver. Ajá. Si ustedes tienen solo miopía o solo hipermetropía, eso no va a cambiar de forma. Exacto. Si tienes solo miopía o solo hipermetropía, tú no vas a ver ese fenómeno. Ese fenómeno únicamente lo ves en pacientes que tengan astigmatismo, o sea, que tengan un lente cilíndrico. ¿Cuál es? Cuando tú dices los dos, ¿qué significa los dos? Los dos puede ser los dos perros, los dos gatos, los dos carros. Yo tengo miopía menos 3,75 y en el derecho menos 4 y astigmatismo me diagnosticaron más 2 y más 1. Normalmente en Venezuela, normalmente en nuestro hemisferio, los lentes cilíndricos para corregir el astigmatismo los utilizamos negativos. Entonces, normalmente uno habla de menos 2 de astigmatismo, menos 4 de astigmatismo. Cuando tú dices más, obviamente en el hemisferio, Rusia, China, Cuba, no porque tenga ninguna razón política en particular, simplemente que esa escuela utiliza cilindros positivos. A veces en Estados Unidos también utilizan cilindros positivos, pero nuestra escuela utiliza cilindros negativos. Yo puedo, con un lente, esto es una paréntesis, yo puedo con un lente que me dé un cilindro negativo, yo puedo hacer lo que se llama una transposición de cilindro y transformar esa fórmula para un lente con cilindro positivo. Pero lo que quiero es que tú entiendas que tú tienes cilindro negativo. Ok, independientemente de que tenga astigmatismo o... No, acuérdate que el cilindro es solo astigmatismo. Cuando hablamos de cilindro, es el lente que se Negativo. utiliza para corregir astigmatismo. Entonces, ¿qué me ibas a preguntar? No, porque muchas veces me dijeron que tenía ambas. Pero ¿Ambas qué, mami? tenía esférico y cilíndrico. pues. Claro, porque esta combinación que yo les escribí aquí, este paciente en particular, paciente cualquiera que se nos ocurrió, su fórmula es esfera de más 2 combinado con un cilindro de menos 5 por 180. Esta es la fórmula de este paciente. Y este lente en particular se llama una combinación esfero-cilíndrica. Esta es una combinación esfero-cilíndrica. Pero en cambio, este paciente tiene un lente de Esfera. 3 más 4. no, más olvídate de dos. 4, ahí no tienen que sumar. Tienen que sumar porque No hay diferencia. no, el más 2 es igual que más 2. No hay diferencia. Sí. ¿Estamos bien? Sí. La O diferencia es solo sea, astigmatismo. que no puede haber a solo astigmatismo. Claro que sí. Claro. Un meridiano es plano, un meridiano se enfoca en la retina y el otro meridiano se enfoca por fuera de la retina. En ese caso tienes únicamente astigmatismo. Eso sería 0 más 2. Cilíndrico. Puedes poner la cifra que tú quieras. Ah, Puedes poner, entonces este paciente, por ejemplo, hipotéticamente, cualquier paciente que se nos ocurra, ya O sea, vamos aquí. Yo, por ejemplo, tengo más Ya, 0,25. termina esta idea. Ok. Por No ejemplo, tengo nada, ¿cierto? Por ejemplo, este paciente hipotéticamente, aquí es plano, aquí 0 y aquí menos 4. Este paciente tiene un astigmatismo porque los poderes corneales son diferentes. Entonces este paciente sería una esfera 0 combinado con un cilindro de menos 4 por 180. Entonces, este es mi resultado de la cruz. La fórmula que yo le escribo a este paciente es, supongamos que tengo ojo derecho. Yo le escribo ojo derecho, 2 puntos, cilindro de menos 4 por 180. Esta es la fórmula de ese paciente. Un defecto cilíndrico. Y lo único que estoy colocando es un astigmatismo. Esto es un astigmatismo miópico, sí. Si yo lo grafico en un ojo, me están haciendo que los complique. Si yo lo grafico en un ojo,
simplemente para visualizar, es un meridiano que uno se enfoca por delante y el otro se enfoca justamente en la retina. Imaginariamente. A partir de aquí, a partir de este conocimiento, podemos tener todas las combinaciones posibles que se nos ocurran. Bueno, realmente no son infinitas. Podemos tener los dos por delante, podemos tener los dos por detrás, pero siempre en sitios diferentes, recuerden. Siempre en sitios diferentes, porque si son en el mismo sitio, un defecto esférico. Podemos tener Atismatismo, exacto. Podemos tener uno por delante y otro por detrás. Podemos tener uno en la retina y el otro por detrás. Podemos tener ambos por detrás. Ah, no, ya se lo voy a hacer. Ya. Creo que nos falta uno por delante y uno por detrás. Allá Uno en la retina y uno más adelante. Ajá, uno en la retina y otro más adelante. Y esto es la clasificación de los astigmatismos. Miópico simple, hipermetrópico simple, miópico compuesto, hipermetrópico compuesto o mixto, con 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto es simplemente cultura general, no para que solo aprendan, pero más para que entiendan en qué consiste los efectos de reflexión. Ajá, entonces, aclarado este punto, este paciente que tiene el astigmatismo va a utilizar un lente que se llama cilíndrico. ¿Por qué se llama cilíndrico? Porque justamente tiene forma de un cilindro. Entonces no es lo mismo que este cilindro en particular esté dirigido a 90 grados a que este mismo lente lo coloquemos en esta dirección. El lente puede tener distintos ejes y distintas direcciones de colocación. Cuando le dije anteriormente que el lente esférico tú lo puedes mover y no cambia la imagen, el lente cilíndrico sí. El lente cilíndrico tú lo mueves y así como tú lo mueves también se va a deformar la imagen. Entonces el último valor de la fórmula, es en grados y se refiere a la dirección a la cual está dirigido, valga la redundancia, el lente cilíndrico de ese paciente. Cuando hacemos el autorrefractómetro, la refracción automatizada, que apretamos el botoncito, ese botoncito va a hacer que el aparato imprima un papelito y ese papelito va a tener algo similar a esto. Donde el último valor, que puede ser 90, puede ser 45, puede ser 15, puede ser cualquier valor entre 0 y 180, es lo que me va a determinar la dirección del lente cilíndrico de ese paciente. Porque el lente cilíndrico va a corregir a 90 grados el defecto que tenga el paciente. Si el paciente tiene un astigmatismo de 90, él va a necesitar un cilindro a 180. Eso que les estoy explicando no aplica para el defecto esférico, solo aplica para el defecto cilíndrico. Cuando yo les mostré la fotografía de la montura de prueba tiene unos ganchitos donde uno engancha los lentecitos y esos ganchitos pueden rotar de 0 a 180. Entonces, por ejemplo, cuando yo le hago la refracción a un paciente y me da esto, y le quiero hacer la prueba de lente, yo le coloco su lente con montura de prueba que tiene un ganchito, yo tengo mi caja de prueba, entonces la caja de prueba yo le voy a montar un lente más 2, y le monto, porque eso están clasificados, los lentes esféricos, lentes cilíndricos por un lado, positivo y negativo por otro lado. Entonces yo agarro un más 2, se lo coloco en el ganchito, en el ojo derecho, sí, puede ser el ojo derecho, agarro un lentecito de menos 5, se lo coloco en los ganchitos y dirijo a que ese menos 5 se coloque en la dirección de 180. Ah, cónchale doctor, ha sido fino. Pero si yo muevo la perilla
de la montura de prueba y hago que ese 180 se lo coloco aquí, ¿por qué me hizo? No veo nada. Entonces digo, agarre usted, señor Pedro, mire, es una perillita, usted la mueve así como si fuera el radio rumbo de la novela, ¿se acuerdan? Ah, sí, yo ya novela, Martín Valiente. Entonces, dele vueltica y lo deja donde usted sienta que vea más nítida la imagen. Y el señor, sin saber, comienza a dar vueltica, ahí, como que por ahí, no, ahí estoy bien. Y cuando yo chequeo, está a 180. El mismo corroboró el defecto. Ojo, el eje no funciona para los lentes esféricos. El lente esférico es esto, ya. ¿Dónde está? Más 2, o más 5, o más 4, lo que ustedes quieren. Ya, esfera más 4, ya. Porque el lente esférico no importa la dirección en donde está ubicado. Solamente aplica para el efecto cilíndrico. ¿Se entendió? Sí. ¿Todo bien? ¿Seguro? Por Sí. favor, digan que sí. ¿Sí? Sí, sí. Ajá. Entonces, Astigmatismo. ¿alguna duda con respecto a esto? Ok. Yo no. Jefferson. Jonathan. Jonathan, tú mencionaste algo muy importante y voy a adelantar. Voy a borrar. Borra todo. Sí, sí, sí. Jonathan, ¿y ellos no han tenido RL? El autorrefractómetro me da esa información, la refracción manual me da esa información, pero eso es una orientación. Cuando yo siente al señor Pedro y le coloque esa fórmula, él me va a decir, me siento bien o no me siento muy bien. Entonces uno comienza a jugar con eso. Es como quien dice, ¿cuánto calzas tú? Yo calzo 13, yo como unos zapatos 13. Me busco los zapatos 13. No tendrás un 2,5, porque este me sale, no le voy a pedir un 5, obviamente, porque ni siquiera me va a entrar. Pero yo quiero buscar mi comodidad. Y en función de la comodidad hay ciertos tips que ya el médico sabe. Por ejemplo, un paciente miope, full. Paciente menos 5 es menos 5, le coloca su menos 5. Un paciente hipermétrope, un cuarto o un medio. No se aprendan esto, simplemente para que ustedes, es cuestión de práctica de cada quien. Un paciente que tenga más 5, yo no le coloco más 5, porque le estoy quitando toda su acomodación. Entonces yo quiero dejarle un colchón de enfoque. Él se va a llevar un lente más 5 y va a llegar a la semana, doctor, me duele mucho la cabeza, no los tolero. Entonces ya uno con la experiencia, ese paciente más 5, también dependiendo de la edad, uno le coloco más 350, más 375, más 4 y le dejo un poquito. Pero eso son trucos que uno va adquiriendo con la práctica. Igual el lente cilíndrico. Paciente de menos 5 de cilindro, yo no le pongo un menos 5, yo le pongo un menos 350, menos 4 para dejarle un poquito de colchón de astigmatismo. Entonces la gente, pero me aumentó, no me aumentó. Entonces uno tiene que explicar, bueno, es que todo depende, porque la gente está como obsesionada, me aumentó, no me aumentó, ahora tengo peor. Eso depende de quién lo haya visto, depende de lo que uno quiera, depende de cómo uno juegue con eso. Pero lo que les quiero decir es que la fórmula definitiva es ya, después que uno hace la prueba al paciente, con la fórmula con la cual el paciente se siente más cómodo. La fórmula que yo saqué con el autorrefractómetro o con mi refracción manual es una orientación. A partir de ahí es que yo veo la prueba de lentes. ¿Me entienden? Okay. Entonces esa fórmula que ustedes tienen en su montura es después de una prueba de lentes. No es un defecto nato o neto. Quizás tú tienes menos 4 y al doctor le gustó más poner tu menos 350 y es válido, no importa. Si tú te sentías con el menos 350 no es importante. A lo mejor tú tienes un astigmatismo de 5, pero en tu lente hay un menos 3. Simplemente porque hicieron tu prueba con eso que te sentiste más cómodo. ¿Se entendió? Entonces, ya se me olvidó que les iba a explicar. Ya me acordé de lo que les iba a explicar. Cuando nosotros nacemos con una visión muy mal. Muy mal. Los niños ven muy mal. ¿Por qué ven mal? Porque el proceso de maduración visual es apenas que va a comenzar al momento de que abrimos los ojos. Se conformó desde el punto de vista anatómico nuestro ojo. Nacemos con nuestro ojo, gracias a Dios, totalmente sano, anatómicamente completo, pero ahora viene un ingrediente más principal, que es la luz. Que abrimos los ojos. Y es que comienza el proceso de maduración visual. Los niños alcanzan la visión del adulto más o menos después de los 5 años.
5 o 7 años, no existe una edad específica. Pero ese periodo desde el nacimiento hasta, vamos a poner hipotéticamente 10 años, se llama periodo crítico del desarrollo. En ese periodo crítico del desarrollo es el periodo durante el cual nuestro sistema visual, en este caso el sistema sensorial neurológico, es lo suficientemente sensible, lo suficientemente lábil, lo suficientemente inmaduro como para que, gracias a la estimulación de la luz, él aprenda a ver. Nosotros aprendamos a ver. ¿Sí? Esa novela muy famosa en mi época que se llamaba Topacio, nunca la escucharon, pregúntale a su papá o a su mamá. Mamá, había una novela que se llama Topacio. ¿Por qué se llama Topacio? Y a partir de ahí se creó, se creó el vocabulario venezolano que, por ejemplo, Topacio, su padre no es Topacio porque eran ciegos, son ciegos. Topacio nació ciega y la operaron ya adulta y vio a su novio y se casó con su novio. Esa es la novela, Topacio. Entonces, eso nada más en la novela. Si yo nazco con mis ojos cerrados y vivo 10 años con ojos cerrados y los abro a los 10 años, yo soy ciego. Soy ciego ¿por qué? Porque durante el periodo crítico de desarrollo no tuve luz. Mi ojo está perfecto, mi córnea está transparente, mi retina funciona perfecto, pero no sabe transformar la luz en electricidad, simplemente porque no conoció la luz. ¿Ok? Es un concepto muy importante, porque a partir de ahí usted tiene que entender lo que se denomina ambliopía. Quiero que lo busquen por ahí, ese término, ambliopía, cuando lo tengan. Ajá, entonces, Jefferson. No te vamos. Nuestro cerebro, un cerebro perfectamente dibujado, le están llegando informaciones del ojo izquierdo y del ojo derecho. Y este cerebro tiene que procesar esa información para transformarla en una sola imagen, que es una pelota de básquet. Este ojo ve una pelota de básquet, este ojo ve una pelota de básquet que está igual a esta. El cerebro procesa la información y la transforma en una sola imagen tridimensional de la pelota de básquet. ¿Okay? Pero si este ojo tiene un defecto de -4 de nacimiento y este ojo es emétrope, este ojo va a ver una pelota de básquet así. Obviamente lo estoy dibujando gráficamente para que ustedes más o menos entiendan. No es que el ojo de -4 es una pelota de básquet así, simplemente para que sepan que cada ojo va a dar una información distinta. Entonces, a este cerebro le va a llegar una información de una pelota de básquet así y la otra información de una pelota de básquet así. Y él no va a ser capaz de fusionar en una sola imagen estas dos imágenes, porque son dos imágenes diferentes. Esto funciona también para, por ejemplo, un paciente con estrabismo. Si este ojo está dirigido hacia acá, en lugar de ver una pelota de básquet, lo que está viendo es un triángulo. Entonces, este cerebro no va a poder fusionar una pelota de básquet con un triángulo. Y eso va a producir algo que se llama confusión. Es un proceso sensorial. Y para que el cerebro pueda sobrevivir, porque tiene su manera de adaptarse, y dice, mira, o veo la pelota de básquet o veo el triángulo. Mira, o veo la pelota de básquet en tamaño normal o veo una chiquitica. ¿Cuál de las dos vas a ver? Él va a decir ver la que, con la que mejor se siente. Entonces, en este caso, el ojo que está derecho, viendo la pelota de básquet, él va a preferir el ojo derecho. Entonces, esta confusión le va a producir algo que se llama supresión. No veo este. Y la supresión corresponde a que, no me interesa ver el triángulo. Yo quiero ver mi pelota de básquet para verla bien, porque el triángulo con la pelota no puedo funcionar. Y la supresión me va a condicionar la miopía. Me estoy adelantando para la clase de estrabismo y la clase de sensorial, pero simplemente para que entiendan el caso de Jefferson.
Yo no. Si yo nazco con un ojo -4 y el otro ojo con un defecto diferente, él va a tener que preferir un ojo, va a tener un ojo con el cual ve mejor y otro ojo con el cual ve menos, ¿cierto o no? Sí. Cierto. Y ese caso de Jefferson se llama anisometropía. Un defecto de refracción diferente en cada uno de los ojos. Y esta anisometropía es una de las causas de la ambliopía. ¿Sí? Ok. Si un niño por mala suerte nace con una catarata congénita o con una fosis congénita que durante el periodo crítico de desarrollo no recibe tratamiento, va a desarrollar una ambliopía. ¿Por qué? Porque va a tener un ojo con una visión y el otro ojo no va a tener visión. Entonces ese paciente va a desarrollar una ambliopía por deprivación. Es decir, que ese ojo se le privó del estímulo luminoso. Entonces ya tenemos los tres tipos de ambliopía. Ambliopía por anisometropía, ambliopía por deprivación y ambliopía por estrabismo. Y pueden estar interrelacionados. Por ejemplo, un paciente con anisometropía puede hacer un estrabismo, simplemente porque hay un centro neurológico que se llama el centro de movimiento conjugado, que es el que le da la orden a los dos ojos de estar fijando una misma imagen. Si yo tengo una imagen muy nítida y la otra muy borrosa, mi cerebro va a hacer confusión, luego supresión, y al hacer supresión ya no me importa que el ojo derecho vea hacia adelante porque la información que me está dando no me interesa. No importa que te desvíes por otro lado, porque mi ojo fijador y mi ojo con el cual yo me defiendo es mi ojo izquierdo. Entonces fíjense, la anisometropía o la deprivación me produjo un estrabismo. Ya no me importa para dónde estás mirando, mira para donde te dé la gana, esa información no me interesa. Eso ocurre. Entonces esos pacientes adultos que ustedes ven por la calle que tienen un estrabismo, probablemente entren dentro de alguna de esas categorías. Que uno lo puede operar para alinearlo por estética, pero no es porque le voy a recuperar la visión. ¿Se entendió? ¿Seguro? Sí. Doctor, Porque no se quiere ir si ya son las 9. Yo tengo Nosotros porque tenemos clase de yo tengo una pregunta. Tenemos- Un conocido, él después de grande, él se golpeó acá, se le golpeó muy fuerte y no sé